Es un gusto ingresar en sus hogares para hablar de varios temas importantes. Hoy presento la primera edición del matutino El País, que circula a partir de hoy. Pueden encontrar en todos los puestos de canillitas. Acá vamos a leer algunos de los titulares. Convenio secreto entre Repsol y la APG sale a la luz, dice Tarija. Desde Tarija, el periódico El País habla sobre el convenio que tuviera el gobierno, un convenio secreto, y que por supuesto este matutino ha sacado a la luz. Representada por Niscord, una organización que no tiene personería jurídica ni permiso para operar. Según el acuerdo, Repsol entregó 14.8 millones de dólares a la APG, constituyendo un fondo de desarrollo que, como su nombre indica, buscaba apoyar a los guaraníes en su desarrollo. Sin embargo, la dirigencia de ese entonces, encabezada por Neves Barrientos, dispuso depositar estos recursos en el Banco del Brasil. Encarcelan a hombre que sedó y enterró viva a su concubina, dice otro de los titulares. Alcaldía multa al MAS por ensuciar la ciudad. Privados buscan más empresas para Exposur. Cercado y Acuiba suman 81% de casos de VIH-Sida. Cada semana de 5 a 6 menores son arrestados por portar narcóticos. Y fundamentalmente esto se ha dispersado por los colegios. Lo mínimo que venden en los colegios es definitivamente marihuana. Álvaro García Linera, el gran ausente en el debate vicepresidencial. Las encuestas y los estrategas les han dicho que Álvaro García Linera representa los negativos del gobierno, no solamente por la participación fundamental que hubiera tenido el hermano de Raúl García Linera, en el caso terrorismo, sino también todas las vinculaciones de corrupción que ha habido, no solamente entre García Linera y la ABC, los temas de hidrocarburos, sino también en torno a todas las redes de familiares que están operando con absoluta corrupción en el país, con nepotismo, con tráfico de influencias y por supuesto con esos grandes negociados que han salido a la luz pública. Bueno, buenos días a la televisión Joaquuna. Que los periódicos yo sí me chay tarijamanta, y chay pita explicación, imagínate su gobierno Pacaimanta yo hasta su tratusto chay Repsol aningu chay empresa petrolera tiene chay Pacaimanta yo hasta ima tratusto chay golgeta Brasil man depositamos han. Entonces mi intención es ancho yo entonces maya chanchichu ya está más entonces ya en gaisina ahí man ya está ya chasnamanta chay ta. Entonces ya está ya chanan punitian chantaps chay debates. Bueno, entonces, mana kai mos periódico yo simun kai tarijamanta chaypita nanin kai sapa semanas chay wawas sulkawawas drogata nanku pichipkatata chay marihuana ninku chayta vendenku escuelas colegios entonces chayga peligroso y chari entonces mana gobierno chayta controlancho más dedicacusan politiquería manat chay control cancho waos papi entonces chaytaps nin kai petroleras son ima negocio tacha pakaiman roasanku chay golgatat Brasil man depositamos anku. Entonces, compañeros, chaytaga yachakun antian yachtamasis imahtinch pakaiman ruanku mal yacht yachakushan. Yachtaga yachan antian imatach ruasan porque gobierno ga administrayan. Mana dioschu, mana paiga pakayatinchu ala un yachtamasis mantaga. Yachantaps wakti yallant chay noticia kay periódico pega tarijeño, mos periódico. Chaypitnin mana Álvaro García vicepresidente kunchu debatesman. Debatesgani tamunan yachtamasi sapuhninchik partidos políticos ideanku gonanku tian no kaita zoas imahtin kaita zoanki chaytaga manchachikunta cuentatat jokunku porque paikunaga mana capacidad ni chukanku entonces manchikun negativo chayga mana cosachu kay vicepresidente zoasan porque ashka negocios pakaiman zoanku chay boawan ala familia negocios mometeukunku entonces chay negativo paikuna chayrayu más recurimunchu manat prestan con gacho debatesman. Entonces, más capacidad en Cucancho, ya está más. Bueno, tampoco irá al debate el presidente Juan Evo Morales Ayma. Todos los
ministros del sistema de vocería del gobierno de Juan Evo Morales Ayma han dicho no rotundo para que Juan Evo Morales Ayma debata. En realidad lo que se quiere disfrazar es la falta de preparación, la falta de competencia, la falta de conocimiento que tiene el presidente, que a lo largo de estos 9 años ha ido repitiendo el discurso que prácticamente le han escrito, ha memorizado discursos, le han explicado temas, y obviamente esta falta de conocimiento, esta superficialidad en el conocimiento se pone en evidencia en un debate. Yachanchi kay qankuna uyarisankichik yachanchi mana kay presidente presenta congacho debatesman q'enaqakun manchachikun es que mana capacidad cancho porque capacidad niyo kasunman chayqa imatapas debatsuman discutsuman kayta noqa ruani kayta ruasaq kaytata ruachunku noqajina ruachunku noqajina ruaychis nispa enfrentakunan llaqtamanqa payqa mana chay capacidad yochu chantapi suk cosa noqa nisqaykichis sapa programapi noqa repitisa mana verdadero campesinuchu q'ara payqa q'ara llaqta q'ara porque imaqtin nisqaykichis kayta porque mana debatetaqa ni qhishwapipis ruay atinqachu porque mana qhishwa parlanchu ni aymaratapis parlanchu payqa riman castellano siminchimanta riman pero país castellanota parlallanta parlan contranta yanquispata relojkunasta sumaq churakun relojkunas americanos chaykunas churakullanta entonces mana chay cosachu contradicikun pay parlasqanta contradicikun entonces imata piensasuman kay gobierno manta. Hemos acudido a un titular de un medio de comunicación de circulación nacional. Debate con poca propuesta y mucha crítica al gobierno. El debate fue mucho más el ruido que las nueces. El candidato a la presidencia por Unidad Democrática propuso la nacionalización de los autos chutos. Esto le valió críticas, por supuesto. Sin embargo, en el debate, el candidato a la vicepresidencia, Suárez Satori, por la misma tienda política, dice que se opone por ilegal a esa nacionalización. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al candidato a la presidencia o al candidato a la vicepresidencia? En vista de eso, por supuesto que nuestro presidente y nuestro vicepresidente van a continuar debatiendo, pero con el pueblo, con las organizaciones sociales. ¿Qué maricones? Porque en democracia se debaten ideas. Así lo califica la diputada Alejandra Prado, la ausencia del oficialismo en el debate de la Asociación de Periodistas. El MAS menciona que el debate es... Seguramente el titular que menciona Alfredo Rada, salió en algún material propio del gobierno, sino en Canal 7, porque definitivamente se jactan de algunos titulares como que huyeron del debate y no sé cuánta historia. Pero normalmente son, bueno, el gobierno tiene un arsenal nuclear, se ha comprado prácticamente todos los medios. Si no se los ha comprado, los extorsiona, los persigue, el miedo, y este es el tema. Bueno, Alfredo Lavaga ima moraluan parlaman ñawpa partiduman ima partiduman representarga entonces para halchanan tian cuidanan tian pegitanta chantapse gobierno ga a la canales prensas tuquimasta manchachin chayray kumana ancha cobertura canchu. Bueno, dirigente anterior les decía ñaupa, dirigente del MNR, en todo caso, toda esta gente que hoy está trabajando con el gobierno, sí en verdad han transitado por una cantidad impresionante de partidos políticos. En este caso, como Guillermo bien mencionaba, en el MNR. Pero bueno, vamos con un tema importante. Bolivia, en esa actitud total de pedigüeñismo, ha pedido ya, reitero, 3.000 millones a la China. Yo me pregunto si hay cantidades de dinero como menciona el gobierno, como despilfarra el gobierno, como hace compras que no son útiles para el país. Me pregunto, ¿a cuánto ha subido ya la deuda externa durante los 9 años de gestión de Juan Evo Morales Ayma? Ha sobrepasado los 10.000 millones de dólares. Humberto, muy buenos días, un fuerte abrazo, saludos hasta Tarija. Buen día, Marianela, buen día.
Sobre la deuda externa hay muy buena información ahora. ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente. Muy bien. Hay muy buena información ahora. Yo te la voy a pasar en este momento para que el televidente esté informado de qué se sabe exactamente de la deuda externa. Nuestro amigo José Luis Parada ha hecho un informe sobre la deuda externa y sobre las reservas internacionales. José Luis Parada dice lo siguiente, que la deuda en este momento supera el monto de las reservas del Banco Central. Lo dice José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz. Dice, las reservas internacionales netas al 29 de agosto del 2014, hace pocos días, ascendían a 15.395 millones de dólares, 15.000. Pero, el Banco Central recibió la orden de hacerles un préstamo de 3.000 millones a las empresas estatales. Es decir, que hay que rebajar de esos 15.300, hay que rebajarle 3.000, ¿no? 3.000. O sea, ya no son 15.395 millones, sino 12.395 millones las reservas del Banco Central, si le reduces el monto de los 3.000 millones que tuvo que prestar a empresas estatales estratégicas. Pero sería bueno conocer, Humberto, cuál es el origen de esos 13.000, de esos 12.395. Las reservas que se van acumulando en el Banco Central y que el gobierno siempre se ufana de decir, ahora han subido, antes eran de 1.000 millones, ahora son de 15.000 y no sé qué. Es producto de las exportaciones, ¿no? Entonces, de 15.000 hay que bajarle 3.000, porque es un préstamo que ha hecho el Banco Central a empresas estatales estratégicas, con lo cual las reservas bajan a 12.395 millones de dólares. Y ocurre que la deuda externa, que la deuda pública entre externa e interna, entre interna y externa asciende a 14.310 millones de dólares, o sea, es mayor. O sea, me quedé corta, 14.310. Tenemos reservas por 12.395, pero una deuda por 14.310. Bueno, hay que aclarar dos temas. Uno, en algún momento Zabalaga, y casi se lo comen en el gobierno, habló de que algunos montos que venían de empréstitos iban en depósitos al Banco Central y eran contados como reservas. Esa es una consulta que le hago a usted, que tiene especialidad en análisis económico. Y el otro tema es mencionar en cuánto dejaron, entre comillas, los neoliberales la deuda externa. Estoy hablando antes de estos 9 años de gestión de Juan Evo Morales Sainz. Bueno, en realidad, lo de Zabalaga es una lamentable historia. ¿Por qué? Porque este señor, muy preocupado por la situación de los dólares, ¿te acuerdas que hace pocas semanas anunció que el gobierno iba a prohibir que se usen dólares en transacciones comerciales en el país? ¿Ya? Porque estaban comenzando a escasear los dólares, ¿no? Y le recibió una orden así, a gritos del ministro de Economía, que le dijo, no es cierto. Hicieron una conferencia de prensa para decir que no es cierto, que no hay ese decreto que se está preparando. Él decía, es un decreto que se está preparando, y el ministro de Economía le hizo admitir que no era cierto. Le obligó a decir que no era cierto. Entonces, Zabalaga es un funcionario que está presionado por el ministro de Economía y que ha tenido que
presentarse en público para admitir que no hay escasez de dólares, pero ya hay escasez de dólares, ¿no? Y fíjate, dice José Luis Parada que el presidente Evo Morales admitió el 6 de agosto en su mensaje presidencial que hay un déficit fiscal por primera vez en 8 años, debido al G77, a los gastos del G77, es lo que dijo Evo Morales. Hasta ahora no nos han dicho cuánto se ha gastado en esa farra, ¿no? Lo cierto es que hay déficit fiscal. Y a propósito de eso, José Luis Parada ha dicho, pero si este gobierno vive en déficit fiscal, porque lo oculta, ¿no? A través de una serie de artimañas, oculta el déficit fiscal, por ejemplo, obligando a la gobernación de Tarija a hacerle un préstamo a la administradora boliviana de carreteras. La gobernación de Tarija le ha hecho un préstamo millonario a la ABC, ¿no? Sin tasa de interés fijada ni plazo establecido, porque le ha ordenado el gobierno. Los tarijeños, que están acostumbrados a ser muy tranquilos, no han dicho nada sobre este asunto. No han dicho nada, pero es la plata del departamento Tarija que ha sido transferida a la administradora boliviana de carreteras. ¿Y eso qué es, Marianela? Eso es déficit. Están abusando, están metiendo la mano en un cofre ajeno, que es el de los tarijeños, ¿no? Claro. Para cubrir cuentas, ¿no? De la Patricia Vallivian y de todas las cositas que hacen ellos, ¿no? Entonces, este es un festín de irregularidades financieras. Y respecto de la deuda que recibieron, ocurre que recibieron, además de una deuda baja, recibió este gobierno un perdonazo de la deuda internacional, de la deuda externa, una condonación de la deuda del Banco Mundial, del BID, inclusive de países que como es un país pobre, que una reducción que podría dar en otro momento las cifras exactas, pero hubo una condonación de la deuda, no sé si te acuerdas. Claro que sí. Entonces, se benefició con eso, pero ahora resulta que debido al pésimo manejo, resulta que ahora, según nos revela José Luis Parada, ¿no? En este momento la deuda pública entre interna y externa sobrepasa las reservas del Banco Central de Bolivia. Sobrepasa. Están en 14.510. Algunos medios, algunos analistas, algunas organizaciones como Milenio han sacado, o el matutino, el diario, tienen registrados como que cada boliviano debe a la fecha 500, 550, 600, hasta $700 per cápita, sí, por persona. Sí. Entonces, yo creo que en algunos casos se quedaron cortos, Humberto. Sí, fíjate, en el cuadro que pone José Luis Parada y que ha reproducido Siglo XXI en semana, ¿no? Dice, la deuda externa en este momento es de $5.278 millones. 261.8 millones. ¿Ya? 5.278. Y la deuda interna es de $6.232 millones. Correcto. En total 11.510. ¿Ya? 11.510 millones de dólares. El total de la deuda entre interna y externa, ¿no? 11.510. Pero lo que dice José Luis es que a esa deuda hay que aumentarle pues los 3.000 millones de dólares que el Banco Central prestó a las empresas estatales. Claro. Y de esa manera el monto sube a 14.510 millones de dólares. 14.500. Pero esto ya no lo... Las reservas de 12.000. Ya no lo hacen figurar en los informes. Ah, no, ya no. Como que en realidad este amigo José Luis Parada dice, en condiciones especiales, dice,
Los intereses que pagan las empresas públicas tienen una tasa promedio de 1% anual y plazos de entre 15 y 30 años. Y son de alta concesionalidad, que son muy concesionarios, que son muy favorables, condiciones muy favorables, que los organismos internacionales podrían ofrecer siempre y cuando se cuente con estudios a diseño final de cada una de las inversiones que se quiere hacer con ese dinero. Y en la ejecución se establezca un sistema eficiente de fiscalización y supervisión. Por lo tanto, como no hay estudios de diseño final, ni hay un sistema eficiente de fiscalización y supervisión, entonces, ¿qué hacen? Le ordenan al Banco Central a prestar $3.000 millones a las empresas estatales. Y ahora están con la fijación de los 3.000 millones. Ese es el monto que ha ido a pedir del presidente Evo Morales al presidente chino. Un sistema contable, financiero, transparente y confiable para saber el nivel verdadero de la ley se debería deducir de los 15.000, los 3.000, dice José Luis Parada. Y a propósito de China, Marianela, te quiero contar pues lo que dice Siglo XXI esta semana, que ha causado sensación en las redes sociales, una primicia del siglo XXI. ¿Te la leo? Por favor, mira, vamos con esa lectura. Fracaso de la BOA, de la Boliviana de Aviación. Entre todos los negocios que ha hecho el gobierno del presidente Morales con la China, figura el intento de crear la subsidiaria BOA regional. Para ello fueron adquiridos 6 aviones turbohélice MA-60 para que operen en las provincias de Oriente y Occidente, coordinando con la BOA. Todo iba bien, con pagos por adelantado de parte de Bolivia para este emprendimiento que se hacía sin contar con que ya la BOA tenía un déficit en sus operaciones. Los aviones fueron pintados con la sigla de la BOA con un precio adicional por parte de los chinitos. La BOA seleccionó de entre la juventud marxista a 30 interesados en ser los operadores y personal de a bordo de la BOA regional. Los encargados de este negocio olvidaron, sin embargo, algunos detalles, seguramente por la prisa con que se hace este tipo de adquisiciones. Lo cierto es que cuando los 30 jóvenes masistas se estaban entrenando en la China, llegó la mala noticia. Los aviones chinos del modelo MA-60 no pueden volar por encima de los 12.000 pies sobre el nivel del mar. La mala noticia la dio la OACI, Organización de Aeronáutica Civil Internacional. No autorizó las operaciones de los 6 aviones chinos comprados por el gobierno boliviano. El tema ha sido cubierto con un manto de silencio, dice Siglo XXI, sin que los medios de comunicación masivos hubieran informado sobre este fiasco que resultó en la pérdida de mucho dinero. El detalle del dinero gastado es el secreto mejor guardado entre todos los fiascos vinculados con BOA. Los jóvenes masistas volvieron de China entrenados para trabajar en unos aviones que no podían operar en Bolivia. Se les pagó todo, por supuesto, incluidos los jugosos viajes. Ahora, esos jóvenes han sido absorbidos por BOA para trabajar en los Boeing 737. Hubo que pagar los gastos, los costos del acondicionamiento de las naves, pintado y entrenamiento, todo al agua. Todo a la... ¿Qué te parece esta historia, Mariana? Bueno, es una más de todas las que son parte del despilfarro de este gobierno, de la incoherencia, de la falta de conocimiento, de la improvisación, Humberto. Y es triste porque son dineros que debieran estar en seguridad ciudadana, en salud, en educación, y es la misma historia del satélite, es la misma historia de Bulo Bulo, es la misma historia de la fábrica de papel, y es la misma historia de ineptitud, de incompetencia. Esto sumado a todos los negocios que se han hecho o negociados que se han hecho en torno a las nacionalizaciones, han hecho acuerdos para que no vayan a arbitrajes internacionales y de todas formas están en el arbitrio internacional y estamos listos para pagar cantidades impresionantes de dinero a todas aquellas empresas que han salido del país. Y es parte de la ineptitud, de la incompetencia, de la falta de idoneidad, Humberto. Eso es. Vamos con Guillermo para que pueda relatar brevemente esto a nuestra audiencia, que por cierto nos ha
felicitado por incorporar a Guillermo. Nosotros estamos muy contentos porque tiene un fluido quechua y realmente estamos contentos con este tema. Bueno, hay periodista Humberto Bacaflor, cosa investigan y achantaj y pueblo mantaj y achachizan y achtamasisman y mainach chay chica deudata que el gobierno despilfarran. Pero painin golgetian, ashka golgenchtian, kuna mana dependenchich, kuna mañakusan chinamanta golget. Y maina chay kaman a ver yachtamas. Entonces, lulerius nin kai. Chantaps deuda externa chay chica nin, chay periodista nisan, chay Humberto Bacaflor nisan, chay chica de bench. Pero golge casting y mapah pay maña con jawamanta. Kunan deuda externa, internaga wachta, compañero yachtamasi, yachanaikichtian, deuda internaga, kay noga sientenik, aichaypi noga sienteni, kay jubilatsmanta, afepesmanta golgeta qechun, chay deuda interna, jubilatsman qechuayku paykunata administrasanku, chayrayku mana jubilatsman yapawaykuchu nogaykuman sueldostaqa, paykuna duenchakapunku, paykunata administranku, chay golgesta de comisaspa qala llaqtamanta malversasanku, cubrisanku, tapasanku, ujuskuta ruanku, ujuskuta tapanankupa, ujuskuta ruallankuta, ujuskuta tapanankuta, entonces ashka golge kay llaqtamasinchmanta de comisawanchis, kayman waqtimpoman compañeros llaqtamasis chanaykichtian, chay preocupación. Chay kaina nergaykichman no as viejo sientes ajñacho, pero jóvenes, guawasninchi guawasnin sufrenganku economiata porque mana golge kangacho, mana golge chinkarenga de un momento a otro, mantecho Venezuela picanku, chay kunas dictadores gobiernos mana elecciones cancucho ni Cuba pina, entonces hinata pasas un compañero. Chay preocupación, kunan avionestas antinku. Aviones, chay chica vales razón rantinco aviones, kunan chay nataps satélites wanku, imapi beneficiawan celular tachu kunan crédito tachu rebaja kun mana chari man a ver gankuna cuenta o kuchik mana canchu chay rebaja. Chay hatuch aviones chay kina vales razón rantinco, ni mai ken gobierno chay tazantichu, ni mai ken gobierno chay tazantichu, kay kunat chayman disculpáis traseronku chay wasasin chiksinku chay mechuranku. Y chari lujo kunku, pero hina kay imantach nin no gansra kay gobierno psnin ama llulla ama khella ama sua pay kuna chayta predicanco dobletat tripletat son imagina chay kaman chay preocupación mana kay gobierno broncan zabiamanta pay kun technico inchichu pero ya está cuenta con antian imantach apay kachawanch